años. Voy para 6 años este año. Me sentí halagado con la invitación que me hace Samuel a participar en este evento porque definitivamente mis raíces siguen muy vivas, ¿no? Y creo que eso, eso me hace sentir orgulloso. Bueno, vamos a hablar un poco acerca del compliance penal, ¿no? Y hacia dónde está enfocado todo este tema de la responsabilidad penal de la persona jurídica en esta nueva, que ya existía en el Código Integral Penal ecuatoriano desde el año 2014, pero sufrió una reforma en el año 2021 donde se incluyen los programas de cumplimiento como la posibilidad de que las organizaciones atenúen su pena, ¿no? Y atenúen su pena. Existen dentro del Código Integral Penal varias penas para las personas jurídicas como suspensión de actividades, suspensión del registro único de proveedores con el Estado, quiere decir que la empresa no va a poder volver a prestar servicios con el Estado, disolución, etcétera, etcétera, ¿no? Tiene unas cuantas penas como personas jurídicas muy relacionadas a aquellas penas que ya están estatuidas y establecidas en otros ordenamientos jurídicos que hablan sobre la responsabilidad penal empresarial de la persona jurídica. Bueno, nosotros somos BC Compliance, somos una empresa que yo constituí y creamos esta marca. Somos una empresa justamente que presta servicios en todo lo que es auditoría, formación y consultorías en sistemas de gestión y programas de cumplimiento. Digamos que eso es más o menos lo que nosotros nos dedicamos acá, ¿no? Y voy a enfocarme justamente en estos minutos, esperando que no sea muy largo, porque si a mí me dan chance para hablar, puedo hablar todo el día. Siempre digo eso, pero aquí voy a tratar en la medida de lo posible de ser justo con el tiempo y justo con ustedes, también con el suyo, y hablar un poco acerca de todas estas cambios y reformas que han venido ocurriendo. Cuando yo escucho a Samuel que dice, tenemos 3 meses ya de estar en la palestra, yo lo felicito. 3 meses es muy poco tiempo para todo lo que han venido haciendo y siempre lo sigo muy de cerca en sus redes sociales y veo que son una sociedad bien activa. Incluso nosotros en la World Compliance Association, cuando llega aquí en Ecuador, que yo traje esa marca para Ecuador, los primeros 3 meses fueron de mucha lucha entre, bueno, los directivos, de establecer, conformarnos y todo el lío, y empezamos a tener actividades apenas el primer año. O sea, pasado el primer año, después de haber llegado a Ecuador, comenzamos a tener actividades. Y eso está relacionado con esta frase que yo tomo de Juan del Moral, un ex fiscal de España, que decía, cuando empezamos a hablar de esto, nos tachaban de locos. Ahora que se han dado cuenta, la mala imagen que da que un juez llame a declarar a la persona jurídica, han visto que no lo estamos. Hoy estoy viendo, creo que habían unas 10 personas conectadas. No se preocupen, así comenzamos nosotros. De hecho, comencé con mucho menos. La audiencia, cuando yo hablaba del tema de programas de cumplimiento, era una audiencia súper pequeña. Y cuando iba al sector público me decían, no, esto es para el sector privado. Allá que deberías ir a hablar de este tema de los mecanismos o formas para mitigar los riesgos de corrupción. Y cuando iba al sector público, el sector público me decía, no, no, tienes que ir al sector privado. Y así sucesivamente, ¿no? Ellos, digamos, cada uno de ellos decían, nosotros no somos los corruptos están del otro lado. Siempre he dicho en todas las ponencias en las que participo, nacionales e internacionales, para que exista corrupción tienen que haber dos personas. Y esas personas siempre son el sector público y el sector privado. No siempre, ¿no? Porque hay corrupción entre privados, pero la mayoría de las veces. Entonces, cuando ustedes escuchen o les digan, yo creo que ustedes están hablando de compliance aquí en Venezuela, y hablando de programas de cumplimiento y lucha contra la corrupción en Venezuela, en un país donde obviamente incluso de los índices que da Transparencia Internacional está catalogado como uno de los países más corruptos del mundo, etcétera, etcétera, ¿no? Podrán decirle muchas cosas, pero yo creo que estos pasos que ustedes están dando, incluso como sociedad venezolana de compliance, son muy importantes, muy importantes. Tan importantes que a corto, mediano y largo plazo ustedes van a comenzar a ver los frutos, porque insisto, cuando yo comencé a hablar de esto, al llegar al Ecuador, que comencé a entender el compliance y empecé a entender la importancia que podría tener esto para el mercado y para el Estado, entonces obviamente empezó a ocurrir. Pero, ¿qué es el compliance? ¿No? Yo estoy seguro que después de esta presentación o cualquier presentación que ustedes hayan tenido, han buscado muchísimas definiciones o qué significa este tema del cumplimiento legal, ¿no? El cumplimiento legal, según la World Compliance Association, es un conjunto de procedimientos y buenas prácticas que las organizaciones adoptan con el fin de identificar y clasificar riesgos operativos legales a los que enfrentan
y establecer mecanismos internos de prevención, gestión, control y reacción frente a los mismos. Eh, en pocas palabras, la WSA lo que nos está diciendo es, son un conjunto de elementos que entrelazados entre sí generan un conjunto de controles, y esos controles justamente lo que buscan es mitigar la posibilidad de que ocurran incumplimientos en las organizaciones. Y cuando hablamos de compliance legal, porque todavía no he aterrizado la parte penal, estoy hablando de compliance legal, hablamos de cumplimiento de cualquier tipo, cumplimiento tributario, cumplimiento laboral, cumplimiento ambiental, es decir, cualquier tipo de cumplimiento. El cumplimiento más conocido, o el compliance más conocido, es el penal. ¿Por qué es el penal? Porque obviamente las penas a las personas jurídicas establecidas en los ordenamientos jurídicos penales de cada país es mucho más, digamos, la consecuencias son mucho más negativas que un incumplimiento laboral en una organización, que lo que puede traer, digamos, como consecuencia es una demanda de una persona o un grupo de personas por un conjunto de derechos que podrían estar exigiendo. Entonces, tomemos en cuenta que cuando se habla de compliance, hablamos de cualquier tipo de compliance. De hecho, aquí en el Ecuador, actualmente se está disponiendo, de hecho, yo voy a participar en un evento de la Superintendencia del Poder de Control del Mercado, donde la superintendencia va a emitir una guía de cumplimiento para las empresas. Eso va a ser, digamos que es la primera superintendencia, porque tenemos superintendencia de compañía en el Ecuador, superintendencia del Poder de Control del Mercado, perdón, tenemos la superintendencia de bancos, tenemos varias superintendencias. Entre estas superintendencias que controlan o regulan algunas actividades, la superintendencia del control del poder del mercado va a sacar su primera guía de cumplimiento. Entonces, digamos que esto nos deja ver que el cumplimiento se está convirtiendo ya en algo presente. Yo hace unos 5 años, cuando llegué al Ecuador, insisto, yo llegué al Ecuador ya papeando en la calle y hablando un poquito de estos temas cuando en el 2016 sale la ISO 37001, que empiezo a estudiar esto, ya habiendo conocido temas de ISO 9001, que es muy raro, y yo les recomiendo siempre, es muy raro ver un abogado que sepa de normas ISO. Es rarísimo. De hecho, yo soy una rareza en el Ecuador. A mí cuando me dicen, pero ¿cómo tú puedes implementar un sistema de gestión de calidad? Sí, lo puedo implementar, estoy preparado y de hecho yo soy auditor, he auditado empresas. Cuando sale la 37 digo, ni listo, este es el anillo para mí, ¿no? Porque es una norma que está enfocada justamente en la mitigación de riesgo de soborno, de cumplimiento, por lo cual voy bien, ¿no? Entonces, bueno, digamos que el compliance al final del día es un conjunto de procesos, procedimientos, controles, que lo que permiten las organizaciones es mitigar, y siempre insisto en mitigar la posibilidad de que se cometan incumplimientos en las organizaciones. Incumplimientos penales, laborales, tributarios, incluso relacionados con derechos humanos, incumplimientos relacionados con temas civiles, mercantiles, es decir, podemos abarcar cualquier tipo de cumplimiento legal. A mí me gusta mucho más, sabiendo de normas ISO, la definición que da la ISO 37301, que esta norma fue publicada este año, en abril de este año. Es una norma que también hice el seguimiento muy de cerca, desde que comenzó a discutirse en el Comité de la Organización Internacional de Estandarización hasta su publicación. Y esta norma nos da la definición en 3 líneas, que es la que más me gusta, de hecho, ¿no? Requisitos que una organización debe cumplir obligatoriamente, así como aquellos que la organización elige voluntariamente cumplir. Punto, sencillo, claro, y lo puede entender cualquier persona que lo lea. Al final del día me dice, bueno, son todas aquellas requisitos obligatorios en el cual yo estoy sujeto como organización a cumplir, es decir, lo que están establecidos o estatuidos en una normativa legal vigente y que haya sido emitida ya sea por un órgano legislativo nacional o un órgano legislativo municipal. Aquí, por ejemplo, el tema del Consejo Metropolitano funciona muy bien, hay mucha legislación respecto, por ejemplo, en temas medioambientales. Hay más regulación del Consejo Metropolitano de Quito que del propio Ministerio de Ambiente, porque funciona muy bien. Entonces, esos tipos de requisitos que obligatoriamente debe cumplir la organización se entiende por cumplimiento. Y aquellos que la organización elige cumplir, ¿no? Y ahí me preguntan siempre, bueno, pero ¿qué tipos de cumplimiento, Luis? ¿Cómo vamos cuando iniciamos un proceso de consultoría con los chicos, lo primero que siempre digo es, primero tenemos nosotros, o le digo al cliente siempre es, siempre tenemos que priorizar los cumplimientos para nosotros poder entender cuál va a ser el enfoque de cumplimiento que queremos darles a su programa.
¿no? Porque a veces la empresa dice, no, yo quiero implementar un programa de cumplimiento laboral, pero tal vez el el programa de cumplimiento laboral no sea lo necesario para ti, porque tal vez las sanciones en temas medioambientales son mucho más complejas por la actividad que tú realizas, porque tú manejas algún tipo de residuo peligroso que obviamente requiere algún tipo de control legal y que definitivamente debes priorizar eso. Entonces, siempre le mostramos esto al cliente. Existen dos tipos de cumplimiento, como veíamos en la ISO 37301. Los obligatorios son las leyes, permisos de licencias, órdenes o reglas orientadas emitidas por agencias reguladoras, sentencias de juzgados o tribunales administrativos y tratados, convenios y convenciones que obviamente el país haya ratificado y suscrito y por ende sean de obligatorio cumplimiento. Esos son los obligatorios. Y después tenemos los voluntarios, aquellos que la organización decide cumplir. Yo los quiero cumplir de forma voluntaria. ¿Ok? ¿Cuáles son? Acuerdos con autoridades y clientes. Obviamente, si yo firmo un contrato con un cliente, yo voluntariamente me estoy obligando a las condiciones establecidas en el mismo. Requisitos organizativos, como políticas y procedimientos. Por ejemplo, en nuestra organización tenemos una política de antisoborno. Entonces, obviamente, nuestros trabajadores o nuestros empleados están acogidos y deben acogerse a esa política. Principios voluntarios o códigos de buenas prácticas, hablamos, o esto está estrechamente relacionado con el código de ética, obligaciones de etiquetado voluntario, vamos, un ejemplo, ¿no? que yo siempre doy, el etiquetado en algunos productos de free gluten, eso es un etiquetado que es voluntario de la organización, que no es obligatorio porque la ley no exige que estos productos no tengan gluten, sino que ellos deciden de forma voluntaria no tener productos con gluten. Entonces esto es un cumplimiento voluntario. Obligaciones que surgen de acuerdos contractuales, ya sea, ahí me faltó con proveedores o con los clientes, y estándares organizacionales de la industria relevantes. ¿Qué son los estándares al final del día? Bueno, si una empresa decide implementar una ISO, por ejemplo, en Ecuador los estándares ISO todavía no son todavía. Digo todavía porque por allí hemos logrado algunas cositas con este tema de los estándares. Todavía no, sí, no es obligatorio, pero las organizaciones deciden implementar. De hecho, nosotros hemos implementado la ISO 37001. Por ejemplo, nosotros hemos asesorado al Ministerio de Economía y Finanzas, al Ministerio del Trabajo, a la Dirección de Registros y Datos Públicos del Ecuador. O sea, hemos trabajado ya con organizaciones públicas que de forma voluntaria, porque nadie los obliga, han decidido implementar el sistema de gestión antisoborno. Y ustedes ven dos manitos, ¿no? Una sí que dice el 90% y otra sí que dice el 60%. Esas son estadísticas que nosotros hemos tenido de qué están haciendo bien y qué están haciendo mal las empresas. El 90% de las empresas tienen claras cuáles son sus obligaciones legales o sus obligaciones como organización frente a lo que está normado por a cualquier tipo de industria y aquellas obligaciones de la industria en específico. Y el otro 60% es que el 60% de las empresas, cuando se habla de cumplimientos voluntarios, lo hace mal. Nadie, o sea, muy poquitas empresas, a menos que se trate de empresas que tengan cierta madurez en este tema de compliance, conocen o identifican aquellos cumplimientos que siendo voluntarios, ellos mismos se están obligando. ¿Ya? Y por ende, cuando nosotros entramos a la consultoría, se nos hace muy fácil la primera parte de decir, bueno, ¿cuáles son tus cumplimientos legales obligatorios? Y le explicamos más o menos a qué se refiere cada uno de ellos. Y inmediatamente me dicen, perfecto, mira, yo estoy obligado, según la ley voy a poner un ejemplo, ¿no? El Distrito Metropolitano de Quito me obliga que en el tratamiento de las aguas residuales producto de manufactura de telas, por ejemplo, hay una ley específica aquí en el Ecuador de eso, debe ser de esta forma, ¿no? Ajá, ok, perfecto, listo. Todas las obligaciones las tienes claras y las tienes identificadas. Ahora vamos por las voluntarias. Aquí todos caen. No, porque resulta que yo tengo un acuerdo con un cliente y cuando les preguntamos acerca de las cláusulas contractuales, incluso si tienen o no cláusulas penales, ellos no lo saben. Allí es cuando el compliance es importante porque me permite justamente identificar cuáles son todas las obligaciones legales que de manera voluntaria o obligatoria la organización tiene para gestionar los cumplimientos que la misma organización posee. Entonces, allí es, insisto, que los programas de cumplimiento ya dejan de ser el pasado para empezar a convertirse en el futuro. Los programas de cumplimiento dejan de ser reservadas para grandes organizaciones como Nestlé, organizaciones como Samsung, organizaciones como Google, que tienen programas de cumplimiento bien robustos porque son empresas muy grandes, a convertirse realmente a programas de cumplimiento que empresas, por ejemplo,
tenemos una empresa, un cliente, que es una casa de valores, que son 10 empleados, y tienen un programa de cumplimiento súper robusto. Súper, una cosa, bueno, tenemos 3 años trabajando con ellos, tampoco ha sido de la noche a la mañana, pero es para ellos decirles que independientemente del tamaño de las organizaciones, todas las organizaciones obviamente ya les interesa hacer esto. La casa de valores con la que nosotros trabajamos incluso ha podido contratar con empresas transnacionales producto de su programa de cumplimiento, porque las empresas transnacionales dijeron, a ver, nosotros tenemos unas políticas de cumplimiento bien robustas, ¿no? Donde exigimos esto, 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 esto. Y el cliente me dijo, Luis, yo necesito tener esto. Esto yo quiero que tú me ayudes. De hecho, yo soy el oficial de cumplimiento de esa empresa hasta el día de hoy, después de 2 años de trabajo y después un año completo de mantenimiento con ellos. Entonces, eh, vemos ahora, y yo insisto muchísimo en muchos lugares donde hablamos de esto, que ya el compliance no es una cosa reservada a dioses. Es algo que ya definitivamente debe estar, o las organizaciones deben estar preocupadas por hacerlo. Yo hoy escribí un artículo hace como un año y medio más o menos que dice menos juicios y más cumplimiento, ¿no? Es decir, ya no es tan necesario que, y de hecho, yo decía, voy a recibir muchas críticas, muchos abogados, porque hay muchos que nos encantaban. A mí me fascinaba estar en un tribunal, pero creo que ahora estar en un tribunal es lo segundo que nosotros debemos buscar a nuestros clientes, debemos buscar justamente la posibilidad de mitigarles sus riesgos, la posibilidad justamente de gestionarlos, ¿no? Tratar de ir un poquito más rápido y de no hablar tanto, Heimer, por la tangente, insisto, para hablar, soy muy bueno. Y este es más o menos el desarrollo del compliance en todo el continente. Aquí la única país que no está en nuestro continente es España, y lo puse acá. En el 2010 sale la primera, o se estatuye lo que es la responsabilidad penal empresarial en España. Esto producto obviamente de ciertas presiones de la Comunidad Europea, porque ya en Italia, en Francia, en otros países ya se estaba ordenando el tema de la responsabilidad penal empresarial. Y el resto de países, menos Chile, que siempre he dicho, tal vez Chile sea de otro continente, Chile a veces está mal ubicado en posición, nos hemos copiado de España. ¿Ok? Es decir, el sistema mexicano, que fue estatuido por el Código Penal del Distrito Federal en el 2014, el Código Integral Penal del 2014, ecuatoriano, la ley 12846 /13 de Brasil del 2013, la ley 117 de Colombia, la ley 30424 en Perú y la ley 27401 en Argentina. Todos ellos, todos nosotros, lo que hicimos fue más o menos recoger lo que ya España había establecido en su ordenamiento jurídico en temas penales, en todo lo que es la responsabilidad penal empresarial. Algunos con otros, con ciertas diferencias, obviamente diferencias que se enmarcan tanto en la cultura de cada país, también como los avances que podrían tener en temas de cumplimiento. Tomen en cuenta que Chile fue el primero porque como Chile se postuló para la OCDE o formar parte con voz y voto en la OCDE le exigió tener un ordenamiento jurídico que hablara sobre responsabilidad penal empresarial. Por eso fue el primero. Después de allí todos nosotros. Ecuador tampoco fue que dijo, bueno, como nosotros somos transparentes y queremos luchar contra la corrupción realmente, vamos a... No. Ecuador fue producto de una presión del Fondo Monetario Internacional para unos desembolsos económicos que tenían que hacerse. De hecho, la reforma del Código Integral Penal en el año 2021 de este año también fue producto de la presión del Fondo Monetario Internacional, donde se le exigía al Ecuador ya no solamente contener la responsabilidad empresarial la responsabilidad de la persona jurídica en el Código Penal, sino también establecer la posibilidad de que la persona jurídica se defendiera, ¿no? Y ahí se habló de programas de cumplimiento. Y bueno, Brasil, creo que todos conocen el caso de Odebrecht. De hecho, a esa ley en Brasil se le llamó la ley de la empresa limpia. Y bueno, así sucesivamente, digamos, se fue desarrollando este tema del compliance en nuestro continente. Y ya ven que hay países que ya está estatuido o normado. ¿Okay? Esto es sumamente importante y yo estoy seguro que en cualquier momento Venezuela no se debe quedar atrás. Creo que todos los países del continente deben montarse en este barco que está pasando, que va a seguir pasando y que estoy seguro que cada vez van a ser más las organizaciones que se van a montar acá. Chile, como digamos, insisto, el Chile es como algo totalmente aparte en el tema normativo.
cuando se habla de compliance penales en Latinoamérica, el resto de países solamente habla de la responsabilidad de la persona jurídica de carácter privado, mientras que en Chile sí se acogió carácter privado y carácter público. Eso es un paso bien grande en temas de responsabilidad penal empresarial, porque tome en consideración que el resto de países no consideran que la persona jurídica de carácter público tenga responsabilidad penal empresarial, porque la responsabilidad es del funcionario público, ¿no? Y bueno, obviamente tiene las sanciones y las tipificaciones establecidas en el Código Integral Penal, por ejemplo en Ecuador, y en la ley orgánica del servidor público. Entonces, vemos cómo Chile sigue teniendo un avance significativo y un cambio, ¿no? ¿Cuál es el catálogo de delitos por país? Este es el catálogo de delitos por país. Obviamente no me voy a sentar a explicarle cada uno de ellos y lo que sí, obviamente, aquí tenemos son cuáles son los delitos que podrían relacionarse a una persona jurídica y obviamente podría comenzarse una investigación y también un juicio por responsabilidad penal. Entonces, bueno, tenemos ahí a Chile, ahí tenemos a España, incluso España está por ampliar el catálogo, Colombia y Perú, etcétera, etcétera. ¿No? Vemos más o menos allí cuáles son los delitos en el cual podría estar sujeta cada organización. Ahora sí, vamos a empezar a aterrizar en el Código Integral Penal, perdón, ¿no? Y vamos a empezar a ver cómo esto lo enmarcó. La responsabilidad penal de la persona jurídica en el Código Integral Penal ya existía desde el 2014. 2014. La cosa es que desde el 2014 hasta el 2020, no sabemos si este año se iniciará un juicio, no existía un juicio en contra de la persona jurídica. A pesar de muchísimos casos, como el caso de Odebrecht, donde había relaciones de empresas privadas en el Ecuador, donde más o menos se decía que se pagaron sobornos aproximadamente por 12 millones de dólares. El caso Arroz Verde, muy conocido aquí en el Ecuador también, donde hay aproximadamente unas 20 empresas relacionadas a este caso en temas de corrupción y pago de sobornos. Y así sucesivamente puedo estar hablando largo y tendido de la cantidad de casos en el Ecuador que se iniciaron después del cambio de presidencia de Lenín Moreno, o sea, durante la presidencia de Lenín Moreno, eh, y no hay hasta ahora un caso donde se haya relacionado a la persona jurídica como vehículo para la realización del ilícito, ¿no? Y eso es algo que obviamente no estaba bien, ¿no? Por eso es que el Fondo Monetario dijo, no solamente debes tenerlo establecido como responsabilidad, sino también debes mostrar que está funcionando esto, ¿no? Que realmente la responsabilidad penal de la persona jurídica está funcionando. Eh, pero cuando se habla de la responsabilidad penal de la persona jurídica, debemos estar claro que las personas jurídicas por sí solas no pueden cometer el ilícito. Tienen necesariamente que ser cometidas por una persona natural. El Código Integral Penal, de hecho, con una ampliación mucho más grande que la legislación española, incluyó todas las personas que, estando relacionadas con la empresa de forma directa o indirecta, hayan cometido alguno de los tipos establecidos en el Código Integral Penal, que un poquito más adelante les voy a decir cuáles son. Entonces, lo interesante del Código Integral Penal, que no solamente dice, existe responsabilidad de la persona jurídica, sea nacional o sea internacional, ¿ok? Obviamente de carácter público. Delitos cometidos para beneficio propio o de sus asociados, estamos hablando en beneficio de la misma organización o en beneficio de los asociados de la organización, por la acción o omisión de quienes ejercen su propiedad y control, sus órganos de gobierno o administración, apoderados, mandatarios, representantes legales y convencionales, agentes, incluso nosotros decimos o hemos discutido esto, que cualquier persona que tenga una relación contractual comercial con esta empresa y se le haya cometido algunos actos de corrupción y puede evidenciar que los actos de corrupción se utilizaron como vehículo, esa contratación de ese tercero para el pago del soborno o para el ilícito, la persona jurídica es responsable. Es mucho más amplio la legislación ecuatoriana que la española con respecto a quiénes son las personas que pueden cometer delitos en nombre de la persona jurídica. Entonces, bueno, el legislador también habló o estableció la independencia de la responsabilidad, es decir, la responsabilidad penal de la persona natural está totalmente separada de la persona jurídica, independientemente del resultado de un juicio en contra de una persona natural por la comisión de un ilícito establecido en el Código Integral Penal.
no exime de responsabilidad o no deja por fuera de responsabilidad de la persona jurídica. Son acciones totalmente independientes. Y lo otro, obviamente, que está en el Código Integral Penal, tanto ya existía en el 2014 y fue ratificado en esta reforma, es que no hay determinación de la responsabilidad de la persona jurídica cuando el delito se comete por cualquiera de las personas naturales indicadas en el inciso primero, que era justamente quiénes son las personas, en beneficio de un tercero ajeno a la persona jurídica. Es decir, que aun y cuando ya ha utilizado como medio para la comisión del delito la persona jurídica, si el beneficio no lo obtuvo directamente la persona jurídica o las personas mencionadas en el inciso que del Código Integral Penal, obviamente allí puede haber o se puede eximir de responsabilidad a la persona jurídica. ¿Qué fue justamente que estableció o cuál es el cambio significativo del artículo 49 del Código Integral Penal? Y aquí fue donde insistimos muchísimo Francisco Estupiñán y yo, que somos gran amigo de aquí del Ecuador, abogado ecuatoriano de hecho, muy conocido en temas de derecho penal, fue hablar de los programas de cumplimiento. Esa fue nuestra meta. Decíamos, el resto de la reforma del Código Integral Penal no nos metamos, vamos a meternos solamente con los programas de cumplimiento cuando nos invitan, ¿no? Y el legislador estableció como circunstancia atenuante que la organización haya implementado o demuestre haber implementado antes de la comisión del delito, ¿ok? Perdón, antes de la comisión del delito, sí, en un sistema de integridad, o un programa de cumplimiento, o un compliance, o como quisiera llamarse, ¿no? Esto fue el cambio importantísimo que se tuvo en el Código Integral Penal que antes no existía. Cuando nosotros presentamos la propuesta, o la primera propuesta de legisladores, hablábamos de atenuar o eximir de responsabilidad. El legislador, sin preguntarnos, eliminaron eximir y dejaron solamente atenuante. Está bien, yo digo que no importa, ¿no? La eximente, obviamente, es el objetivo final, pero bueno, creo que fue un gran paso nada más colocarlo como atenuante. Y el legislador estableció unos requisitos mínimos, voy a adelantar un poquito, los requisitos mínimos para que ese programa de cumplimiento se tome en consideración para el atenuante establecido en el artículo 49. Y estableció 11 elementos. ¿Ok? De estos 11 elementos, nosotros propusimos algunos, hay unos nuevos, que justamente, incluso hay uno que Francisco y yo no entendimos de dónde lo sacaron, pero bueno, creo que al final del día, insisto, los legisladores tendrán el conocimiento y a través de la nueva regulación que esperamos que venga sobre el contenido de los programas de cumplimiento, pueden aclararlo, ¿no? El legislador dice, bueno, ok, nosotros vamos a atenuarte la pena, independientemente del delito que hayas cometido, si cumples estos 11 elementos que como mínimo debe contener o mantener tu programa de cumplimiento. Si ustedes leen cualquier instrumento internacional, sea el de la Organización de las Naciones Unidas, los programas de cumplimiento por organizaciones públicas y privadas de la Organización de las Naciones Unidas, los programas de cumplimiento, las guías de programas de cumplimiento de la OCDE, cualquier documento del Fondo Monetario, del Banco Mundial, se van a dar cuenta que tienen estos elementos más o menos, ¿no? Unos más, otros menos, pero están estos elementos. Identificación y detección de administración de riesgos, al final del día esto quiere decir identificación, análisis y evaluación de riesgos. Controles internos con responsables para procesos que contienen los riesgos. Esto al final del día se entiende como los planes para la mitigación de riesgos. Supervisión y monitoreo continuo interno y externo, es decir, en pocas palabras, que se le haga seguimiento y medición a la eficacia y la eficiencia de los programas de cumplimiento, ya sea a través de auditorías internas o auditorías externas. Modelo de gestión financiera, este es el que no entendemos. Cada organización, y yo le preguntaba a Francisco, bueno, ¿será que tenemos que hablar con un economista para entender cómo el juez va a evaluar los modelos de gestión financiera si al final del día cada organización es una realidad y cada organización establece su propio modelo de gestión financiera? Obviamente el modelo de gestión financiera no va a decir que ellos van a pagar sobornos para lograr ciertos objetivos. Eso no tiene sentido, ¿no? Pero bueno, al final del día creo que el legislador deberá resolver este tema de los modelos de gestión financiera porque cada empresa elige o determina cuál es su propio modelo. Los canales de denuncia, elemento esencial de cualquier programa de cumplimiento, lo estableció también el legislador del Código Integral Penal. Los códigos de ética, que a veces pasan a ser letras muertas, pero los códigos de ética forman parte de los elementos esenciales. Programas de capacitación de personal, muy importante, muy importante. De hecho, eso es lo que más nos está dando trabajo ahorita. Capacitación al personal en todo lo que es la cultura organizacional en el mundo del cumplimiento. Mecanismos de investigación interna, que están obviamente estrechamente relacionados con el canal de denuncia. Obligación de informar al encargado de cumplimiento de los riesgos.
La norma habla acerca de una función independiente o una función de cumplimiento o responsable de cumplimiento, como quiera llamársela. Medidas disciplinarias en casos de incumplimiento. No bastan las medidas disciplinarias establecidas en la ley o en el Código Integral Penal o en la ley laboral, sino también que la misma organización debe establecer medidas disciplinarias en caso, por ejemplo, de incumplimientos de la política. Y por último, los procesos de debida diligencia o la due diligence, que no es más que hablan, el legislador puso los programas de conozca a su cliente, ¿no? Que al final del día, insisto, hay unos elementos más que nosotros habíamos incluido, otros con otra redacción, pero al final del día acogieron estos 11 elementos como los elementos esenciales para poder, perdón, poder justamente incluirlos o poder eximirse de responsabilidad de la persona jurídica. ¿Cómo va a considerar o cómo debe considerar el juez estas circunstancias? ¿En qué momento lo va a considerar? Bueno, primero tienen que existir estos elementos, ¿no? O puede existir otros elementos. Uno, que haya existido la confesión, es decir, que antes de la formulación de los cargos o durante la investigación, si este no conocía que la investigación existía, si existe la confesión, puede aplicar al atenuante, ¿ok? Lo segundo, cooperación eficaz. ¿Qué es la cooperación eficaz? Bueno, que la organización, a través de sus directivos, aporten al proceso de investigación suficientes elementos de convicción incluso para investigar o para incluir a otras organizaciones que pudieron haber estado inmiscuidas en el hecho o en el acto de corrupción, ¿no? Si hablamos de corrupción en general, para no decir soborno, cohecho, todos los actos de corrupción. Obviamente la existencia del programa de cumplimiento antes de la comisión del delito y por último la reparación. Justamente que durante la etapa de juicio o hasta la etapa de juicio el acusado o la empresa jurídica que ha sido acusada repare los daños que haya ocasionado. Otras consideraciones, bueno, ahí tenemos el catálogo de delitos, el cual podrían estar inmiscuidas las personas jurídicas. Esto no está solamente en un artículo, está en toda la reforma del Código Integral Penal: cohecho, concusión, tráfico de influencias, oferta para realizar tráfico de influencias, sobreprecios en contratación pública. Creo que incluso este va a ser el delito que más juicios podría tener en el Ecuador: sobreprecios en contratación pública, actos de corrupción entre privados, lavado de activos, asociación ilícita, delincuencia organizada. Eh, una cosa importante que trajo el Código Integral Penal, que de hecho esto no fue idea de, o no fue propuesta de nosotros, lo cual nos pareció muy bueno cuando lo vimos, fue justamente que el legislador incluyó el deber del ciudadano de denunciar y se va a proteger su denuncia. Es decir, hay un artículo que habla acerca de la obligación que tienen los ciudadanos de denunciar cualquier acto de corrupción o cualquier supuesto acto de corrupción en el cual haya sido partícipe o haya sido testigo, y obviamente se proteja al denunciante, ¿no? Y lo último que incluyo es incentivos por recuperación efectiva de fondos, entre un 10 y un 20% por lo que se recupere. Esto quiere decir, como por ejemplo ocurre en Estados Unidos y en Norteamérica con la FCPA, que el denunciante, si justamente aporta elementos que podrían traer como consecuencia la individualización de un hecho a una persona jurídica y se recuperan activos, productos justamente de ese juicio, el denunciante o la persona que aportó esos elementos podría tener un beneficio económico entre el 10 y el 20% de lo que se recupere. Esto para mí me pareció fascinante. De hecho, nosotros lo pudimos lograr en una sola empresa. Yo siempre lo propongo en las consultorías: dar un incentivo económico por las denuncias que resulten ser efectivas por la comisión de actos de corrupción o actos de fraude en las organizaciones. Fue una empresa petrolera aquí en el Ecuador. Y cuando vimos esto en el Código Integral Penal, esto me fascinó, porque de verdad esto podría incentivar a muchas personas a que, si conocen actos de corrupción, han sido testigos o incluso habiendo participado, son cooperantes eficaces, pueden obtener un beneficio, un rédito económico, como ocurre en Estados Unidos. Les voy a dar un ejemplo. En Estados Unidos, en un caso contra el Bank of America, el cooperante recibió 35 millones de dólares. 35 millones de dólares recibió el cooperante por justamente haber aportado pruebas de que este banco, el Bank of America, es un caso público notorio. El Bank of America estaba incurriendo en fraude, ¿no? Y obviamente Estados Unidos recuperó una gran cantidad de dinero producto de esos fraudes. Las conclusiones, para ir cerrando, y creo que me pasé unos 10 minutos de lo que había pensado, pero bueno, al final del día espero tenerlos un poco entretenidos con este tema del compliance.
hay unas conclusiones específicas, ¿no? Con respecto a este tema de la responsabilidad penal empresarial. Primero, algo que está súper bien superado en la doctrina y está bien superado incluso en los ordenamientos jurídicos nacionales e internacionales, es que la persona jurídica no comete delitos. Quienes cometen delitos justamente son los directores, las personas que de una forma u otra tienen algún tipo de relación o capacidad de tomar decisiones sobre esa organización y por ende son las que también tienen responsabilidad frente a los ilícitos cometidos. Entonces, si la organización demuestra que la organización siempre fue, digamos, suficientemente diligente para evitar o para prevenir la comisión del ilícito y que el ilícito se cometió porque este gerente o esta persona que tenía nuestra representación se aprovechó de ciertas debilidades, yo me puedo atenuar la pena. ¿Okay? Me puedo atenuar la pena. Eso es muy importante. Yo siempre pienso, las personas jurídicas son niños inocentes que al final del día son abordados por personas con muchos pensamientos para hacer cosas malas, ¿no? La pena no desaparece, independientemente de liquidación, fusión, transformación, se disuelva la organización, pase lo que pase, la pena va a persistir, ¿ok? La pena va a persistir para las personas jurídicas y sus accionistas. Incluso el Código Integral Penal incluyó justamente el tema de la recuperación de activos por la comisión de hechos de actos de corrupción. Hay una ley especial que está por salir. No les hablo de esa ley porque sí vamos a tardar hasta las 9 de la noche. Es una ley que justamente va a permitir la recuperación de activos productos de actos de corrupción. Me parece algo magnífico porque incluso lo hablaba con Francisco hace unos años atrás, la legislación estadounidense no va por las personas, va por la plata. Creo que esa es la legislación que va a abarcar en todos los países, no ir por las personas. Aquí todos nos emocionamos y nos ponemos contentos y felices cuando el señor fulano de tal, que resulta ser estuvo inmiscuido en un acto de corrupción de 12 millones de dólares, lo meten preso. Todos aplaudimos. Bien, está preso el corrupto. ¿Y los 12 millones de dólares dónde están? ¿Dónde están los 12 millones de dólares? Esa persona cumple una pena privativa de libertad de 12 años, máximo en el Ecuador. A los 12 años sale y los 12 millones seguramente los termina disfrutando en otro lugar, ¿no? Entonces, el tema de recuperación de activos ha sido importante en esta reforma y viene una ley especial específica para esto, que cuando salga seguramente me puede invitar y gustosamente hablo de ello. La responsabilidad es dual e independiente. La persona jurídica y las personas naturales son totalmente separadas en un proceso judicial, que hasta ahora, insisto, no ha habido ningún juicio en contra de una persona jurídica. Ese dato lo manejo porque conozco muchos abogados penalistas. Yo no ejerzo el derecho penal acá, solamente hago consultoría en programas de cumplimiento, pero hasta ahora no hay un juicio. Requisito, generar un beneficio propio a la persona jurídica o a los asociados, es decir, se tiene que demostrar que el ilícito fue justamente para beneficiar a la organización o para beneficiar a sus accionistas. Y la pena no desaparece, ¿no? Bueno, eso también está bien. La que me faltaba era justamente, se debe resolver el tema de las autorizaciones. ¿Qué es este tema de las autorizaciones? Que no les mencioné porque eso lo corté, porque yo sabía que el tiempo se me iba a pasar, porque hablan mucho. Eh, Después de la reforma del Código Integral Penal, el MIPRO, que es el Ministerio de Producción en el Ecuador, sacó una resolución que dice que quienes pueden dar consultoría en programas de cumplimiento penal deben estar autorizados ante el MIPRO. A mí me parece eso malo. No niego que ese registro sea necesario para que justamente controlar las personas que prestamos este tipo de servicios y que lo hagamos de forma ética y que lo hagamos de forma eficiente para las organizaciones. Está bien, el problema son los requisitos que puso, ¿no? Por ejemplo, uno de los requisitos que puso es que la organización que presta el servicio de consultoría, o sea, nosotros, estemos certificados con ISO 9001 o 37001. Entonces, claro, yo me iría a INMIPRO y les pregunto, ¿por qué quieren que yo esté certificado en 9001 si eso es una norma que controla la calidad de mis servicios y la satisfacción de mis clientes? Que vamos, que de hecho nosotros nos vamos a certificar porque ya dijimos, ya nada, ya nos están obligando para prestar servicios de consultoría, cumplimiento penal, tenemos que certificarnos, ya estamos, vamos a comenzar pronto en este proceso. La empresa es nueva, yo antes formaba parte de otra organización internacional de consultoría, pero ahora abrí la mía y estoy en ese proceso. Entonces, y así es como estas conclusiones, habrán muchísimas otras que estoy seguro ustedes podrán ver. Para mí la ley sigue teniendo ciertas debilidades, o el Código Integral Penal ecuatoriano tiene algunas debilidades. Obviamente estas debilidades están basadas
mucho en temas de conocimiento. Cuando nosotros hablamos por primera vez esto en la asamblea, nosotros fuimos invitados a un comité, Francisco, yo y un par de abogados más. Cuando hablábamos de esto, yo no entendía que era un programa de cumplimiento, o sea, lo escuchaba, pero no entendía mucho. Pero bueno, se logró este gran objetivo y este gran logro con esta inclusión. Yo espero no verlos aburridos con este tiempo que llevo. Llevo casi creo que 40 minutos hablando, tal vez un poco menos. Pero bueno, esto es más o menos lo que pasó en el Ecuador. Fue un tiempo muy largo, esto no fue corto, esto fue de muchas exposiciones. Yo di, de hecho no me atrevo a sumar la cantidad de horas que dediqué a la consultoría sin cobrar un céntimo al Estado ecuatoriano para que justamente este tema se incluyera en el Código Integral Penal. No solamente porque, bueno, yo estoy muy agradecido con este país siendo venezolano y teniendo mi corazón en Venezuela, estoy muy agradecido porque aquí realmente nos ha ido bastante bien, o me ha ido bastante bien. Y bueno, pero en líneas generales, yo creo que uno de los mensajes que pudiera darles yo a ustedes desde afuera, ya desconociendo un poco la realidad de Venezuela, porque cada vez que me hablan de cosas allá a veces digo, ya creo que no conozco tanto Venezuela como la conocía cuando me fui, es que no se rindan, ¿no? Al final del día esto es un camino largo, es un camino muy estrepitoso, es un camino de muchas cosas. De hecho, ni se imaginan la cantidad de cosas que me han dicho. Yo más o menos ya soy conocido algo en el mercado y recibo obviamente desde críticas hasta felicitaciones. Pero al final del día siempre digo, yo creo que lo que estamos haciendo lo estamos haciendo bien y que definitivamente en Venezuela también se pueden hacer muchas cosas buenas respecto a esto. Conmigo cuenten para lo que necesiten, ahí están mis contactos, ese es el correo electrónico, está el empresarial que es info y está el mío personal allí para cualquier cosa. Y bueno, seguirnos por nuestras redes sociales, siempre estamos haciendo eventos gratuitos, algunos cobrados. Los gratuitos son bien interesantes, inventamos a mucha gente conocedora en estos temas y bueno, a las órdenes y bueno, discúlpenme nuevamente si me he pasado del tiempo requerido para la realización de este evento. Muchas gracias a todos por su atención. Muchas gracias, Luis. Excelente, la verdad. Muy claro, muy directo. Nos quedó, esto fue para un briefing de cuál es la situación actual de la responsabilidad penal de personas jurídicas, empresarial o económica en el Ecuador. Nosotros pues acá que estamos en comenzando este trayecto, este trajinar duro dentro, dentro de nuestra querida Venezuela, pues nos sirve de aliento, nos sirve de ejemplo lo que ustedes han vivido en el Ecuador, pues que nosotros a lo mejor creemos o pensábamos que estaban un poco más avanzados que nosotros, pues vemos que el camino recorrido no es mucho, ¿no? Entonces, eso no nos sirve también de aliciente, de incentivo para proseguir en esta ardua lucha, ¿no? Cuando te escucho hablar de todos los intríngulis pues, de esa asesoría legislativa, me imagino pues que eso también en algún momento nosotros los iremos a vivir acá en Venezuela. Yo me imagino y quería preguntarte, y bienvenidas también las preguntas de los participantes que se encuentran acá con nosotros. Sería interesante, Luis, que nos dijera pues cómo era en forma muy sintética, cómo era ese proyecto que ustedes habían realizado en su inicio y que a la final pues veo que lo mocharon todo, ¿no? Desde el punto de vista legislativo. No sé si ustedes partieron del sistema español o si se vieron un poco más hacia el área, hacia el ejemplo de la ley argentina. No sé qué nos puedes comentar al respecto. Sí, bueno, no sé si tengo el micrófono. Sí, o sea, lo primero que nosotros hicimos fue una mesa técnica donde participamos varios abogados, entre abogados penalistas y abogados no penalistas que conocían el tema del cumplimiento. Esto lo hicimos por primera vez. Antes existía, eh, antes existía una Secretaría Anticorrupción. Esta Secretaría desapareció. De hecho, ahí se detuvo todo el proceso. Y lo que nosotros hicimos fue decir, bueno, le decíamos en ese caso a la Secretaría Anticorrupción, no inventen el agua tibia, que el agua tibia ya está inventada, está en la ley española. Nosotros tomamos muchísimo el proyecto de ley para la Asamblea Nacional aquí en el Ecuador, también se llama Asamblea Nacional,
fue justamente la legislación española. ¿Okay? Obviamente tuvimos un poco de resistencia porque hay muchos legisladores que le tienen resistencia a legislaciones cuando vienen de otros continentes y muchos más de continentes donde no son países tercermundistas, pero ese fue el ejemplo que nosotros tomamos y decíamos, claro, le decíamos, de hecho lo dije varias veces, no inventemos el agua tibia, está fácil, la legislación española ya tiene un gran avance, lo que tenemos que hacer ciertos ajustes para que esto se acople a la legislación ecuatoriana y producto de eso le entregamos un proyecto, el proyecto tiene muchos más artículos, incluso nosotros dividimos el Código Integral Penal en una parte solamente hablamos de delitos económicos. Eso no se tomó en consideración. Porque si ustedes leen el Código Integral Penal ecuatoriano, los delitos están dispersos. O sea, hay delitos en el artículo 200 y pico, después hablan en el ciento y pico, hay otro delito para personas jurídicas. Están todos dispersos y están dispersos que hacen muy difícil al fiscal y al juez individualizar los delitos que puede ser responsable la persona jurídica. Pero bueno, no nos hicieron caso en eso, pero sí nos hicieron caso en los programas de cumplimiento y ahí está un poquito basada en la ley española. Vale, excelente. Si alguna de las personas que están activas, Francisco, la doctora Luisa, Carlos, Milán, le tienen algún tipo de pregunta para Luis, pues bienvenida, ¿no? Si no me van a tener, me van a dejar preguntar y bueno, yo sí tengo una lista larga. Mira, Luis, me llamó mucho la atención en tu exposición cuando hablaste del MIPRO, ¿no? De este Sí, ministerio ya de Ecuador, que requiere o que establece como requisito para las consultoras la acreditación en 9001 y en 31000. 27. Ahora, sí, ahora te pregunto, ¿existen otro tipo de normativa en la cual se hable específicamente de las normas ISO como requisito fundamental? O sea, la 37001, cómo la tiene el Estado ecuatoriano recogida o recepcionada? ¿Existe antecedentes con relación a esas normas? Sí, a ver. Eh, Si me preguntas si hay otro ordenamiento jurídico en el Ecuador que establezca la implementación de estándares internacionales de forma obligatoria para la prestación de un servicio o incluso la relación con el Estado, como ocurre en Perú y como ocurre en Argentina, de forma obligatoria si vas a contratar en Argentina más que todo, si vas a contratar con el Estado, debes contar con un programa de cumplimiento que mitigue riesgos de soborno, por ejemplo, ¿no? En el Ecuador no existe eso, no existe. En Ecuador, en el año, si mal no recuerdo, fue en el año 2019. De hecho, yo tuve también la oportunidad de participar en esos eventos con Presidencia de la República, aquí en el Ecuador. Se sacó una especie de acuerdo ministerial donde se hablaba del compromiso de las instituciones públicas de implementar la ISO 37001. Compromiso, no era una obligación, solamente fue un compromiso para que ellas se incentivaran. De hecho, después de esa resolución, el primer ministerio que implementa la ISO 37001 fue el Ministerio de Economía y Finanzas, donde yo tuve la suerte justamente de ganar el proceso licitatorio, pudimos prestar el servicio y fue primer ministerio en certificarse. Después de allí, una ola, y hay varios ministerios o varias instituciones públicas que se han sumado a esto. Ahora con la presidencia de Lazo, eh, él entrando, llevó un código de ética bajo el brazo y le dijo a todos los funcionarios de su gabinete, señores, firmen este código de ética, es obligatorio para todos. En ese código no se habla de ISO, nada de esto, se habla de comportamientos, más que todo. Pero estamos seguros que van a venir cosas justamente relacionadas con esto. El único que obliga a implementar